Mire, como dije al principio del programa, hoy tengo un testimonio muy lindo para que usted y yo miremos la grandeza de nuestro Dios, para que una vez más podamos entender las cosas que muchas veces nos suceden, que decimos, ¿por qué me sucede a mí esto? Y que nos quedan dos cosas, ponernos a llorar, renegar o caminar con paciencia y decir, Señor, ayúdame ante tal situación. Hoy conmigo está el pastor Luis Vargas Paniagua. Ya lo he tenido en otras oportunidades aquí en el programa. Él es un pastor joven que está trabajando muy fuerte en la localidad de Zapote, ahí cerca del registro, no, Archivo Nacional, Archivo Nacional. El templo se llama Esperanza de Vida y a partir de este momento usted va a estar mirando el número de teléfono del pastor Luis, porque si usted dice, a mí me gustaría hablar con él, me gustaría que él saque un ratito para que ore por mí, me gustaría más conocer con respecto a lo que él está haciendo en la congregación, porque quizá usted no tiene dónde congregarse y vive por ahí cerca, entonces usted va a tener una congregación muy, pero muy especial, con una sana doctrina, donde estoy seguro le van a ayudar. Así es que quiero que una vez más usted, porque quizá en otra oportunidad lo ha visto, mire a Luis Vargas, y si no lo conoce, pues quiero presentárselo. Luis, muchas gracias por estar aquí. Pastor, Dios lo bendiga, ¿cómo me le ha ido? Bien, gracias al Señor. ¿Cómo está usted? Bien, gracias al Señor. ¿La congregación cómo está? Hermosa, trabajando, creciendo, haciendo la labor que el Señor nos mandó a hacer. Usted es casado ahora con ¿cómo se llama ella? Hermosamente casado, 14 años, Sí. se llama Priscila. Priscila. Y es la persona que Dios puso al lado mío para aguantarme, porque es difícil caminar a la par de un pastor. Claro, yo el otro día tuve a Luis y él vino a contar con respecto a la partida de su papá, porque su papá y su mamá, ellos fueron también pastores, o sea, Luis viene de una familia pastoral, ya papá está en el cielo, ya él fue al cielo. Fueron misioneros en Colombia, fueron misioneros también aquí en Costa Rica, entonces él viene, bueno, y sus abuelitos también, pastores. Los 4 fueron pastores también. Don Luis Vargas, don Enrique Luis Vargas, Vargas. es el papá, don Enrique Vargas y doña su abuelita Rosalba. Rosalba, en la central, muchos años de estar ahí pastoreando. Sus tíos, También tengo a mi tío Ronald, que él Ronald está Vargas. pastoreando en la iglesia. También está mi tío Hugo, que ha estado levantando un grupo en Escazú, trabajando fuertemente. Así que viene de una familia pastoral. No es fácil, ¿verdad? Para nada. No es fácil, pero cada día lo hermoso de vivir o de ser parte de una familia pastoral es el gran privilegio que uno tiene de poder de alguna manera saber que como familia puede ayudar a muchas personas. Luisito, lo he invitado para que usted nos cuente algo que fuera de cámaras y de micrófonos, el otro día usted me contó. Una situación que tuviste, un problema que tuvo con respecto a un accidente y la muerte de una persona. Correcto. Que de que se dice la muerte de una persona, eso no es fácil. Él lo vivió. Y entonces por eso lo tengo aquí, para que usted, mi amado televidente, pueda escuchar esto. Y mire las cosas que Dios actúa. Pastor, como usted lo dijo ahorita, yo nací en un hogar cristiano, con padres pastores, tíos pastores, hasta el perro era pastor alemán. Y en medio de todo esto, creí conocer a Dios. Creí que lo que me habían enseñado era más que suficiente para caminar, para hacer las cosas correctamente, pero como todas las personas tenemos que tener un encuentro con Dios de una forma personal. Yo siempre he creído que Dios tiene como una especie de perillita donde va subiendo la intensidad para conocernos. Y si no aprendí a la primera, entonces Él pasa al nivel 2. Y si no aprendí a la segunda, pasa al nivel 3. Y así sucesivamente. Yo no sé por cuál nivel iba yo, pero había muchas cosas en donde yo había huido, había evitado estar con el Señor, a pesar de que iba a la iglesia. A pesar de que iba a la iglesia porque mi papá me obligaba. ¿Y por qué? ¿Por qué trató de evitar? Tal vez porque quería conocer qué era lo que era vivir en el mundo. Yo nací en la iglesia. El patio de mi casa eran las bancas de la iglesia. Yo jugaba fútbol poniendo un parlante y otro parlante
para jugar con mi hermano en el altar de la iglesia. Que tu hermano también, déjeme decirle que el hermano de él también está en el cielo. Sí, sí, señor. Y hace ya prácticamente 9 años. Y nos acostumbramos a esta vida. Nos acostumbramos a hacer estas cosas y de una u otra forma Dios siempre inquietándome, llamándome, hablándome, pero realmente no estaba muy interesado en muchas de estas cosas. ¿Sus papás de alguna manera le hacían ver lo que estaba pasando? Claro, por supuesto. De hecho, recuerdo que mi papá me decía, mientras usted viva bajo este techo, usted se va a congregar. Y bueno, yo iba a la iglesia más que todo porque el viejo se quedara quedito y calladito. Pero yo iba a la iglesia, llegaba tarde, no escuchaba y era el primero en irme. Porque estaba buscando más cosas. Y la situación... ¿Y qué buscabas? Buscaba algo diferente para mí. No quería casarme con el ministerio de mi familia. Ajá. Yo decía, eso lo escogieron ellos. Porque al fin y al cabo ellos fueron los que escogieron ser pastores. Yo no. Ya. Yo no escogí. Pero viste maltrato, viste necesidades económicas. Lo que vi en el maltrato fue al nivel de pastor, no de mis padres. Mis padres siempre me dieron un buen ejemplo. Ajá. Pero en el tiempo que yo vi la forma en que mi padre fue pastor, yo le dije, papá, y le voy a decir con todo permiso y respeto, le voy a decir las palabras que le dije, papá, yo no quiero ser un muerto de hambre como muchos pastores. Ajá. Que tienen que andar mendigando para poder sostener a su familia. ¿Porque habías visto eso en tu casa? Claro, por supuesto. Mi papá era el que trabajaba como pastor. Mi mamá ayudaba haciendo repostería. Éramos 4 hijos y teníamos una vida muy limitada, muy, muy, muy limitada, en donde nos tuvimos que acostumbrar muchas veces al no se puede, no hay, no tenemos. Entonces, yo crecí con esto, no se puede, no hay, no tenemos. ¿Lo habías visto igual con tus abuelitos? No, en otros pastores no lo había visto así, en mis abuelos no lo he visto así, pero sí era el caso mío y de algunos otros muy cercanos. ¿Le dijiste a tu papá en algún momento, papá, no quiero vivir esto? Claro, claro que se lo dije. Yo le dije a papá que ¿Qué yo no te quería. dijo tu papá? Mi papá me dijo, mijo, lo mejor que puede el ser humano hacer es trabajar para Cristo. Y yo recuerdo que eso era lo que yo andaba huyendo, pero yo sabía que Dios había hablado. Le pasaba como Jonás. Puede ser, pastor. Porque Jonás huyó porque sabía que... Lo que tenía que hacer. De hecho, yo no lo recuerdo muy bien porque era muy joven, pero mi papá dice que en un culto que tuvieron especial, yo tenía 4 años y hicieron un llamado. Y dice mi papá que yo pasé y me hinqué. Y empecé a llorar y a llorar. Entonces mi papá dice que él decía, pero ¿de qué puede llorar un niño de 4 años? Dice que terminó el culto, se fue la gente y yo seguí en el altar llorando. Y desde mis 4 años, yo recuerdo que yo siempre dije, yo quiero trabajar para Dios. Siempre ese fue mi anhelo. Pero conforme fui creciendo y viviendo injusticias dentro del ministerio con mi padre, y viví ¿Por qué viendo cosas que me parecían injustas, cosas que yo decía, papá, pero ¿por qué y ahora grande, ¿entendés que eran injustas también? ¿O era una cosa de niño? Creo que mucho venía de una percepción errónea de mi parte. Ajá. También creo que un mal manejo que se utilizó en ese tiempo con relación al pastor. El pastor, por lo menos lo que yo entendí en ese momento, un pastor no podía ir a vacacionar, era mal visto. Ni tener seguro social. Porque era falta de fe. Libre. Y jamás en ese tiempo tener un buen carro. No, jamás. Dios libre. Eso era pecado y era mal visto. Actualmente todavía se vive eso. Entonces yo no entendía. Digo, yo qué raro. Mi papá ora para que Dios bendiga al pueblo. Ajá. Pero Dios no puede bendecir al pastor. Entonces digo yo, me parece tan ilógico. Y si el pastor está siendo bendecido, ¿no será también bendecido el pueblo? Ajá. Entonces yo... se las cuestionaba. Claro, en una discusión con papá, hablando, precisamente si iba a entrar al instituto bíblico a estudiar, yo empecé a decirle, papá, la verdad es que yo no quiero esto, me voy a dedicar a estudiar ingeniería en sistemas. Yo quiero tener mi propio sueldo, mi propia plata y que nadie me venga a cuestionar qué hago con mi dinero o qué hago con mis cosas. Porque miraste que se cuestionaba claro, como familia si tenían algo. Le cuento algo aquí entre nos. Nadie lo va a saber. Tenía como 11 años. Mi papá había terminado el culto y a mí me gustaba como esconderme en la iglesia
para verlo. Y mi papá se fue a hablar con un diácono al fondo. Estaba oscuro, yo solo veía las sombras. Y mi papá le dice al diácono: hermano, es que vieras que ya no tengo arroz. ¿Usted podría ayudarme para poder comprar una bolsa de arroz? Y entonces le dice el diácono: ya, ¿cómo me va a pedir arroz si le acabamos de pagar el salario? No le basta con lo que le estamos dando. Ajá. Y a mí eso me Qué duro, molestó claro. tanto que me salí del rincón y fui y le pegué una patada por detrás al Diácono. diácono. Mi papá me agarró y me llevó a la sala del cuarto y me pegó una regañada, me castigó. A raíz de esas cosas fue que yo dije: yo no quiero ser pastor. Y empecé a huirle a lo que Dios venía hablando a mi vida. Y al huir comenzaste rumbos. Claro, empecé a hacer lo que va en contra de Dios. Empecé a tener otro tipo de amistades, empecé a buscar otro tipo de lugares. Siempre decía que era cristiano. Y en lo más profundo de su ser, ¿qué pasaba? O sea, andás haciendo eso, pero en lo más profundo de su ser. En lo más profundo de mi ser siempre hay una voz que me está diciendo: estoy detrás suyo. Ahí estoy a la par suya. Lo que pasa es que uno trata de callar esa voz. Uno trata de ignorarla, de quitarla. Y si bien no me metí con vicios, porque no, realmente no me gusta ni el cigarro ni nada de esas cosas, sí tuve una vida doble en donde iba a la iglesia por papá para que se quede callado, pero yo tenía mis amistades, mi vocabulario, mi círculo social con el que vacilaba. Y tu papá y tu mamá sufrían, te hablaban. Vieras que muchas de estas cosas ellos no lo notaron. No lo sabían. No lo sabían. Sí, porque a veces que los hijos hacen cosas que el que menos se da cuenta son los papás. Si algo aprendí yo en esto fue tener una muy buena máscara. Sabía muy bien dónde utilizar mi papel o mi rol. Delante de mi papá, gloria a Dios, aleluya, amén, bendito sea. Y en el mundo, todas las palabras que el mundo me ofrecía y me daba. Y mi papá, obviamente como padres, ellos siempre saben algo, pero yo traté de ocultarlo y traté de vivir una vida muy, muy asolapada delante de ellos y con la vida mía. Ok, comenzaste a vivir esa vida que, si bien es cierto, como el pastor dice, no entró en drogas, pero sí comenzó a tomar otro rumbo. Y debido a tomar otro rumbo, sucedió justamente un accidente que después de este corte, el pastor Luis nos va a estar contando. No se vaya, ya regresamos. Muy bien, aquí estamos compartiendo el testimonio del pastor Luis Vargas Paniagua. Usted ha escuchado lo que él cuenta con respecto a su niñez, con respecto a esas cosas difíciles que muchas veces un niño pasa y que muchas veces los adultos no cuidan, expresiones, actitudes de muchos adultos que las hacen delante de un niño y cómo ese niño puede ir siendo afectado. Luis nos cuenta de que él es hijo de pastores, sus abuelitos, por los dos lados, por mamá y papá, han sido pastores, sus tíos, y cómo él como que se cansó de una vida en Dios y comenzó a tomar otros rumbos, que aunque no cayó en las drogas, sí él comenzó a alejarse de las cosas de Dios, aunque una voz siempre estaba ahí diciéndole: me perteneces. Y entiendo esa voz, Dios cada día teniendo misericordia y llamando al ser humano para que vivan dentro de sus preceptos y su voluntad. Eso nos lo contaba Luis. Pero en esos momentos, Luis, de que usted comienza a caminar por ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Empiezo a tomar ciertas decisiones incorrectas en mi vida y de una u otra forma Dios empieza a llamarme la atención, y a decirme: eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Una de las cosas que yo aprendí, como le dije ahora, Paz, fue ponerme una careta. Y el mentir y la desobediencia se hicieron características y muletas mías. ¿Cuántos años tenías ahí? Aproximadamente unos 18, 19 años. Y mentía por todo.
desobedecía por todo, mentía sin necesidad de mentir y hasta yo me creía las mentiras. Y Dios empezó a trabajar y a llamarme, a llamarme, a llamarme. Cuando estaban mis papás preparándose para salir a Colombia como misioneros, papá habla con nosotros y nos pregunta que bueno, ya 2 de nosotros somos mayores, que si queremos ir con él o qué. Mi hermano le dice que sí, yo le digo que me dé un chance, pensando a ver qué hacía. Al final le digo, y tal vez me vaya mejor en Colombia que aquí en Costa Rica. Entonces yo le digo, papá, sí, yo me voy con usted. Entonces empezamos a hacer las vueltas y estamos a 6 meses de salir. Papá y mamá reciben la invitación de ir a un congreso a Guatemala. Agarran y se van. Ya habíamos vendido prácticamente todo, las cosas de la casa y todo, pero no las habíamos entregado. Entre esas, el carro. Entonces yo estoy con papá. Papá me dice, necesito que me lleve al aeropuerto. Vamos a ir a Guatemala a un congreso. Usted queda cuidando a sus hermanos. Lléveme al aeropuerto y por favor devuélvase con el carro para la casa. El carro ya está vendido, cuídelo y no lo use. Como hijo desobediente, voy, dejo a mis papás en el aeropuerto y cuando vengo de vuelta, llamo a mi novia en ese momento, que hoy en día es mi esposa, y le digo que si no quiere ir a comerse un heladito conmigo. Entonces me dice, ¿pero cuándo? Le digo, ya, ahora, dentro de un rato paso, ando en carro. Me dice, ¿su papá le prestó el carro? Ella sabía. Claro, le digo yo, si no, no la llamaría. Y entonces me dice, bueno, pero yo ahorita no puedo porque voy para la iglesia, voy más tarde. Entonces le digo, bueno, entonces hagamos un trato, nos vemos en la noche, yo la recojo y la llevo a la iglesia y después nos vamos a comer algo. Todo pensando en el carro. Está bien, me dice. Me voy para la casa, parqueo el carro, me estoy alistando normal, salgo y veo el carro con la llanta desinflada. Entonces voy, la cambio normal, hago el cambio normal. Vuelvo a entrar, termino de alistarme, salgo, ya voy a arrancar y el carro no arranca. Y yo, ¿pero qué le pasa a este carro? Entonces llamo a un mecánico que vive a la par, amigo mío, y le digo, el carro no arranca. Él empieza a revisar y es un fusible chiquitillo. Se lo cambia, pum, listo. Y arranco. Dios deteniéndome, frenándome. Eso es lo que sentís. Claro, por supuesto. Dios diciéndome. Ahora lo puedes captar, en aquel momento no, para nada. En ese momento no entendía eso. Ahora lo entiendo. Dios diciéndome. ¿Vos crees que hay momentos en que el Señor pueda estorbar a un ser humano? Siempre. Siempre le va a estorbar y de alguna otra forma va a cuidarnos. Pero yo creo que Dios dice, te amo tanto que si quieres estrellarte, te voy a recoger allá al final. Pero quiero evitar que llegues a eso. Lo que pasa es que uno es muy cerrado, pues. Claro. Uno es muy terco. Uno dice, es que a mí Dios no me habla. Dios nos habla todos los días. Y de muchas maneras. Y de muchas maneras. Que yo quiera escucharlo es diferente. Y agarré el carro y listo. No me detuvo la llanta, no me detuvo esa situación mecánica y me fui para... ¿Y te detuvo la ordenanza de tu padre? No, esa menos. Esa ya las había pasado hace mucho. Y la ironía de la vida, salgo y a mí con la fiebre que estoy manejando me gustaba correr. Entonces digo yo, no me voy a ir por la pista para no correr. No sea que me pase algo. Voy a irme por San José. Y los semáforos me van a ir frenando. Vea lo que es uno jugando de recto en algo que no es recto. Y agarré y me fui. Iba todo el camino bien con mi emisora cristiana, escuchando misión cristiano porque soy un cristiano, cantándole al Señor en el carro que mi papá me ha dicho no saque. Voy haciendo las cosas correctamente bien. Y cuando voy llegando a la Sabana, a la Contraloría, en esa calle diagonal, yo tengo que doblar a la izquierda. Yo vuelvo a ver, escucho la radio, el que está en la radio dice, son las 5 de la tarde. Y en ese momento se me desborona todo el parabrisas. El carro de mi papá era una microbús, entonces no tiene trompa, no tiene parte de adelante. Y todo el parabrisas se me desborona y me cae encima y yo no tengo ni idea ¿de qué pasó? Yo no freno, yo suelto todo y el carro se detiene solo. ¿Qué pensaste en ese momento? Lo primero que pensé, sinceramente, sí. ¿Cómo soluciono esto sin que mi papá sepa? Fue lo primero. Fue lo primero que sin pensé. Sin saber qué era el problema. Sin saber qué había pasado. Pensé, ¿cómo compro un parabrisas para que mi papá no sepa
que saqué el carro sin permiso. Fue lo primero y eso lo tengo muy claro y es raro porque siempre estoy pensando en pro de la mentira y de la desobediencia. Y había una muchacha en la acera que pegaba gritos y gritos y gritos y yo abro la puerta y le doy la vuelta al carro y no veo nada, no hay nada. Entonces un muchacho me hace una seña y me hace así. Entonces yo me agacho y debajo del carro hay un muchacho agonizando. Y yo me quedo así, entro en shock, me siento en la acera de la calle ahí. Y el muchacho ahí. Nada, simplemente balbuceaba. Yo me senté en la acera y me quedé quieto. En ese momento empezó a sonar las sirenas donde venía la ambulancia, el tráfico. No sabes nada, quién llamó, nada. Nada, yo me senté y yo me quedé quieto. Recuerdo que llegó un grupo de hombres y dijeron, no, saquémoslo. Intentaron levantar el carro y alguien lo jaló de los pies y se oyó un grito. Entonces decidieron soltarlo y dejarlo y dijeron, no lo toquemos, esperemos. Y bueno, cuando llega el tránsito y todo empieza a trabajar, llega mi novia, el suegro, me buscan, me hablan, yo no escucho nada. O sea, yo estoy pensando dentro de mí, ¿cómo hago para que mi tata no se dé cuenta de esto? ¿Qué embarcada se va a dar cuenta que saqué el carro? O sea, yo no dimensiono lo que está sucediendo y lo que está pasando. Un camarógrafo un reportero, agarró uno de los zapatos que estaba tirado y me lo metió en el asiento del acompañante y mandó una nota al diario diciendo que el golpe había sido tan duro que el zapato había ido a dar adentro de eso. Yo veía eso, pero no reaccionaba, no entendía, no hacía nada. El tráfico llegó, me agarró, levantaron la grúa, sacaron al muchacho, se lo llevaron y el oficial me dijo, tiene que acompañarme. Depende de la situación de él, yo actúo con usted. Me monté en el carro con él, fuimos al hospital y entramos al hospital y él me dijo, yo no lo puedo acompañar aquí, tiene que ir hasta el fondo y preguntar. Entonces yo llegué hasta el final y encontré la doctora y ella me dijo, ¿quién es usted? Le digo, yo vengo para preguntar sobre un muchacho que acaba de entrar en estado crítico porque yo fui el que lo atropellé. Y ella se volvió y me dice, no hombre papá, ese muchacho murió en la ambulancia. Cuando él me dice eso, yo caigo en cuenta de lo que está pasando. Me voy contra la pared y me desborono. Y ahí es donde Dios empieza a decirme, te he evitado todo esto. Ahí comenzaste a entender. Ahí. Yo empecé a llorar y a llorar. Porque es que nadie sale a manejar un carro pensando que voy a matar a alguien. O sea, nadie sale con eso. Cierro mis ojos y escucho perfectamente el sonido de su cuerpo pegando contra el marco del carro. Y cuando yo salgo, están mi novia, mi esposa, el tráfico, y me preguntan qué pasó. Entonces yo le digo, ya murió. Entonces el amigo me dice, bueno, el carro va para los patios y papá, usted va para juicio. Tenían 15 días de que habían quitado la ley y que cuando uno atropellaba y mataba a alguien iba a la cárcel. Tenían 15 días de que lo habían quitado. Entonces él me dijo, no lo vamos a mandar a la cárcel, pero usted no puede salir del país y tiene que estar pendiente en su casa de la llamada. Y empezó mi proceso con Dios. Fue mi encuentro con el Señor, donde tanto le había oído, donde tanto lo había evitado. Me di cuenta que necesitaba de Dios en mi vida. Empezó el proceso. Mis papás, ese día terminó. Yo terminé a las 10 de la noche donde mi novia no había llamado a nadie. Todo el mundo me andaba buscando. Había salido la noticia en todo lado.
Y a mí se me olvidó. Entonces mi novia llama a un familiar y me llegan a buscar, me agarran, me llevan a la casa, me tratan de dar algo. Las primeras noches yo no podía dormir. Cada vez que dormía, escuchaba el golpe y veía la cara de este muchacho. Y pasé noches muy tristes, muy difíciles. Y lo peor de todo es que yo sabía que era mi culpa. Era por mi culpa, era lo que yo había hecho. Y Dios empezó a trabajar. Mis papás me llamaron de Guatemala. Mis papás estaban en el Congreso. Se dieron cuenta ya. Ellos se dan cuenta de la situación y me llaman en ese instante. Ellos me dicen: Eduardo, te amamos, estamos contigo. Resulta que cuando ellos estaban en el Congreso, el pastor que está predicando, sin saber la situación, se vuelve a ellos y le dice: dice el Señor que no se muevan de donde están, que su hijo no necesita de ustedes, su hijo necesita de Dios y Él va a tratar con él. Entonces mi papá me llama y me dice: te amamos, te queremos, no vamos a regresar, Dios va a trabajar contigo. Y yo me molesté porque yo digo, o sea, ¿cómo mi papá me va a hacer esto? Pero Dios empezó a tratar ahí a solas. Al día siguiente a mí me tocó llevar a ir a ponerle un plástico al carro para que no se le metiera el agua. Y en el marco había cabello, sangre. Y yo lloraba poniendo eso. Ese proceso me duró más o menos 3 meses. No podíamos salir, no podíamos irnos a Colombia. Estábamos amarrados. No me llamaban. Yo decía, ¿pero por qué? Yo hablé con mi abogado, era un familiar de mi esposa. Y le decía, vámonos, vamos, busquemos. Me decía, espérese que lo llamen. A mí me pidieron testigos. Nunca había pasado por esto. Yo no busqué testigos. Y un martes, después de 3 meses, a las 9 de la mañana estábamos en la mesa desayunando. Suena el teléfono. Por favor, con el señor Luis Eduardo Vargas, me lo pasan. Hablo. Señor Luis Eduardo, sí, vea, le habla la fiscal. Acabamos de ver su caso. Nos acabamos de dar cuenta de que no fue su culpa. Y con la información del testigo fue más que suficiente. Usted queda libre, es un hombre libre. Yo en ese momento, yo quedé así, yo dije, pero ¿cómo es esto? No fui a testificar, no fui a hablar, no me llamaron. Y yo pregunté, ¿quién fue a testiguar? Y ellos me dijeron, fue un señor que estaba en la Contraloría General. Ese señor salió a tomar aire en el 7º piso. Y estando ahí arriba, él observa todo lo que pasa. Él mismo decide bajar. Él busca el tráfico. Él da su nombre, su número, y él informa lo que está pasando. A él lo llaman, él va y habla, cuenta las cosas como son, y se dan cuenta de que no fue mi culpa. ¿Y qué fue lo que él contó, que vio él? Él dice que efectivamente yo venía despacio. ¿Vos viste la declaración de él? Y él viene corriendo desde la sabana. Cruza la pista corriendo, no usa el puente peatonal. Y en esa parte de esa calle diagonal no utiliza el semáforo, sino que cruza diagonal. Él cruzó viendo para abajo, mientras que yo estaba viendo hacia la izquierda. Ni yo lo vi a él, ni él me vio a mí. Y él dice que el mataburro del carro le dobló la rodilla, lo hincó y el carro le pasa por encima. A pesar de que a mí me dan libertad y yo quedo libre, paz, sucede algo rudo, porque Dios me dice: usted es libre legalmente, pero usted es culpable espiritualmente. Todo esto lo llevó aquí por su desobediencia, porque tal vez era el tiempo de que él muriera, pero tal vez no en las llantas mías. Y por mi desobediencia pasó lo que pasó en mi vida. Y Dios empezó a tratar ahí conmigo. Empezó a demostrarme las máscaras que yo he utilizado muchas veces en mi vida. El huirle a Dios a tantas cosas. Yo le contaba a usted hace un momento fuera de cámara. Yo no explico cómo había gente que iba a la iglesia por amor, si a mí mi papá me obligaba. Yo decía, pero ¿qué es lo que a la gente le gusta? Venir a esto, 2 horas escuchar a un tipo hablando. Hasta que Dios empieza a hablar y me doy cuenta de que yo conozco al Dios de mi papá y de mi abuelo, pero no al mío. No lo conozco, nunca he sabido quién es. Y ese día en el hospital Dios se presenta y me dice:
yo soy Jesús. Yo soy quien te dio la vida. Y yo soy quien he estado toda la vida hablando esa voz interna, diciéndote que te amo y que quiero algo para ti. Empezó mi proceso en ese momento. Yo me convertí, puedo decirlo, al Señor a mis 19 años. Wow. ¿Y qué pasó con ese testigo? ¿Lo No sé, conociste? nunca lo conocí. ¿Por qué? Nunca lo volví a ver. No había informe, no había un número, como tal vez hoy en día la tecnología es muy fácil de acercarnos. En ese momento no había nada que me ligara, no había forma de acercarme, no había manera. Traté de buscarlo por medio del abogado, nunca logramos dar con él. Y entendí ¿Y la familia del muchacho era un extranjero? era un extranjero. Ella solo tuvo una conversación con ella me llamó y me dijo: mataste a un hombre teniendo dos hijas, me dejaste 2 hijas sin papá. Y aunque ya yo recibí el perdón y todo, son cosas que calan siempre dentro de mí. Legalmente no tuviste culpa. Legalmente no tuve, pero tuve la peor culpa, paz, la espiritual. Porque muchas veces legalmente hacemos las cosas bien. Y hasta se puede manejar. Torcer, acomodar, hacer lo que sea. Pero ¿cómo me presento ante el juicio de Dios? ¿Cómo me presento delante del Señor en una mañana para decirle: Señor, perdóname? Ahí es donde Dios empieza a decirme: es que has jugado conmigo tanto tiempo. Te he salvado la vida. Y Dios empezó a mostrarme el montón de veces que me ha querido salvar la vida y que me ha protegido. Y que por mi desobediencia, por ser necio, por hacer las cosas a mi manera, Luis, como yo quiero, nadie me diga cómo vivir la vida, yo la voy a vivir como yo quiero, termino en esta situación. Y en este momento, Luis, vos llorás, pero llorás ¿por qué? ¿Qué pregunta más ilógica? ¿Llorás por sentimientos de saber que pasó esto con una persona? ¿O llorás porque sentís que Dios no te ha perdonado? ¿O llorás porque entendés la misericordia de Dios? Lloro porque entiendo la gracia de Dios. Yo recibo cosas todos los días que no merezco. Esa es la gracia de Dios. Un familiar mío en esa época tuvo un accidente parecido. Exactamente el momento en que yo pasé eso, él también lo pasó. Él perdió el juicio. Y él no lo mató, y lo perdió. Y tuvo que pagarle. Y yo que lo maté, que merecía más condena, que justamente necesitaba ir, 15 días después de que sale la resolución de que yo soy libre, después de 3 meses, vuelven a poner la ley de que aquella persona que atropelle a alguien, la mate, va a dar a la cárcel. Y Dios me dice, la resolución y todo. Todo, paz. Dios me dice: mi gracia es sobre tu vida. Entonces, ¿por qué lloro? Lloro por la gracia. Mi esposo y yo estamos enamorados de la gracia de Dios. Amamos la gracia de Dios. No la entendemos, pero es parte de nosotros. Regalos inmerecidos. Y todo esto me sirve para poder hablar a otras personas que creen que la vida es de hule, que nunca les va a pasar nada. Además, hablarlo aquí. Que la vida no les va a pasar nada. Hay jóvenes donde voy manejando, donde los veo levantar su moto en una sola llanta pensando que son muy cargas. Otros corren tan rápido en las pistas pensando que nunca les va a pasar a ellos. Pero la verdad es que nuestra vida está en las manos de Dios. Me encanta el proverbio que dice que nosotros podemos tirar los dados, pero Dios decide qué números salen. Y muchas veces no tenemos a Dios, a Cristo en nuestra vida como el dueño que dirige nuestro barco. Y pensamos que estamos bien, a pesar de que en lo más profundo de tu corazón hay una voz que siempre te llama y te dice: regresa a casa, regresa a mis brazos. Yo tengo planes mejor para tu vida. Y es ahí donde Dios comienza a hacer. Hoy es el momento para volver a acercarse a Él. Luis, muchas gracias por haber compartido este testimonio. ¿Sentís que en tu vida espiritual sentís paz? Claro, todo cambió, paz. De hecho, le voy a ser muy sincero. A raíz de esto, cuando el Señor me dijo: quiero que seas pastor, entendí porque muchas de las cosas que pasé, que no era el plan de Dios, porque eso quiero que quede muy claro, Dios las aprovechó para bien.
Y hay una palabra en Isaías que dice: yo voy delante de ti y enderezco lo torcido de tus caminos. Mis caminos estaban tan torcidos, pero en Cristo han sido enderezados. Gracias, Luisito. Para El número de servirles. teléfono de Luis ha estado apareciendo en una pantalla de su televisor. No tengo que aportar nada a este testimonio, porque sé que así como Dios ha tratado con Luis, conmigo y con tanta gente, lo sigue haciendo. Quizá con usted que en este momento ha escuchado este testimonio. Por eso no tengo que decir nada. Solamente, si usted sabe que lo que ha escuchado ha llegado a tu corazón y te ha puesto a reflexionar, no seas duro o dura para Dios. No seas duro o dura para el Señor. Tenga un corazón sensible, que Dios quiere para ti lo mejor. Ya regreso. Estás viendo Hacia lo Mejor con Giovanni Calderón.